Vamos a ver el tema 10. El tema 10 es un tema difícil de ubicar, ¿m? Pero es un tema esencial, ¿eh? Es un tema muy importante y que se podría ver en diferentes momentos a lo largo del curso, ¿eh? Incluso se podría dejar para el final, ¿eh? Para el final del curso este tema. Podría ser de los últimos temas de un curso de estadística. Podría ser un tema que se aborde, como yo lo hago, al final de las relaciones entre variables cualitativas, pero se podría abordar en distintos momentos. De hecho, al final, cuando acabe las técnicas de comparación, lo volveré a abordar este tema, ¿eh? Y os recordaré que se vuelva a visualizar este vídeo. Bien, el problema de este tema es el siguiente. Por un lado, hablaros de lo que podríamos llamar significación formal y significación material, y después, a partir de esta dualidad, hablaros de lo que se llama en estadística tamaño del efecto, ¿eh? En inglés effect size, a lo mejor lo habréis visto alguna vez o en todo caso, vamos con ello. Eh, Hasta ahora hemos hablado de la significación, del concepto de significación estadística, medido mediante el p-valor o mediante un intervalo de confianza. Y este sentido de significación estadístico es lo que llamaríamos significación formal, lo que yo le llamo significación formal. Y en cambio, significación material tiene una connotación más ligada al ámbito en el que se está aplicando la estadística. Eh, por eso aquí distingo lo que podríamos llamar significación material como, pues, por ejemplo, significación médica, si es que el estudio es médico, significación económica, si es el estudio es económico, significación biológica, psicológica, lingüística, dependiendo de en qué ámbito se esté aplicando la estadística. Formalmente, tú lo que buscas es igualdad, diferencia, lo veremos en las técnicas de comparación más adelante, o, como hemos visto hasta ahora, relación o no relación. Hemos estado viendo eh, hipótesis nula, no relación, hipótesis alternativa, relación, tanto en variables cualitativas como en variables cuantitativas. ¿De acuerdo? Bien, esto, fijaos que es muy abstracto, igualdad, diferencia, relación, no relación. Esto es abstracto, ¿eh? Esto vale, tú puedes estar mirando relación entre características psicológicas, entre medidas biológicas, entre variables sanguíneas para un médico. Puedes estar buscando relación de distinto tipo. Al hablar de si hay o no relación, no estamos concretando ningún aspecto, estamos hablando de forma formal, de forma abstracta. Y esto es lo que hace la estadística, y por eso la estadística se estudia en todas las disciplinas, porque es abstracto. Tú lo que buscas es si hay relación o no la hay, si hay igualdad o no la hay, ¿de acuerdo? Pero no, no estás concretando en un campo determinado. Por eso la estadística es una asignatura que se estudia en todas las facultades, prácticamente. ¿Por qué? Porque estudia de alguna manera la significación formal, la significación abstracta, podríamos decir. Pero hay un elemento que no podemos olvidar nunca, que es si lo que estás evaluando como relación o como diferencia, lo veremos en los temas de comparación más adelante, pero en el fondo, si lo que estás evaluando tiene un valor realmente material, concreto, biológico, médico, económico, etc. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno se enfrenta a estos dos tipos de significación, hasta ahora solamente hemos abordado el concepto de significación formal, significación estadística, nos encontramos con cuatro situaciones, es lo que tenéis aquí, con cuatro situaciones que ahora iremos viendo poco a poco.
nos podemos encontrar en un estudio, cuando tú has hecho un estudio de relación o de comparación, cuando estás aplicando una técnica estadística, lo haces con unos datos muestrales y estos datos muestrales, a partir de estos datos muestrales vas a decir si aquello si hay relación o no, si hay igualdad o hay diferencia, ¿de acuerdo? Bien. Y esto lo verás a través de una muestra, pero al decir si hay relación o no, si hay igualdad o no, lo estarás generalizando a la población, estarás haciendo una inferencia poblacional, lo de siempre en estadística. Tenemos muestras, pero nuestra intención es hablar de poblaciones, ¿de acuerdo? Bien. Pues cuando nos encontremos con una muestra para hablar de poblaciones y queramos detectar o queramos detectar relación o no relación, o igualdad o no igualdad entre las poblaciones, nos podemos encontrar en un caso que encontremos significación estadística, o sea, significación formal y significación material. Yo aquí voy a hablar de significación médica, pero vale lo mismo para económica, biológica, psicológica o lingüística o del ámbito que uno quiera hablar. Yo voy a ponerlo en el caso de médica, para hablar en un caso concreto, que todos entenderéis y después ya lo aplicaréis a vuestro campo de interés. Pero nos podemos encontrar con un caso de que una vez hemos hecho el estudio, vemos que hay significación estadística y desde el punto de vista médico también hay significación. ¿Y esto quién lo dice? Los médicos. ¿Quién dice si hay significación económica? Pues los economistas, biológica, los biólogos. Es un concepto mucho más difícil de manejar. Pero iremos concretando en esta lección esta noción de significación material, en concreto de significación médica. Pero de momento me interesa que os deis cuenta que nos podemos encontrar en 4 situaciones. Que haya significación estadística y los médicos a los que se ha aplicado el estudio digan, hombre, y esta diferencia o esta relación que encontramos tiene un valor médico importantísimo. Es un, es un descubrimiento muy importante lo que estamos viendo, esta relación es de un nivel muy importante. Pero nos podemos encontrar también que haya significación estadística, pero que la relación que hayamos detectado, la cantidad de relación que hayamos detectado o el nivel de diferencia que hayamos detectado, desde el punto de vista médico, o biológico, económico, o psicológico, no sea relevante. Te digan, hombre, pues esta relación es muy débil, es muy poca relación, ¿no? ¿Vale? Tercer caso, que no haya ni significación estadística ni significación médica. Y cuarto caso, que no haya significación estadística, pero sí significación médica. ¿Vale? Estas son las 4 situaciones. La primera es fácil de abordar, es la situación perfecta. Si te encuentras que la estadística te dice hay relación y hay este nivel de relación, o hay diferencia y este es el nivel de diferencia, y el médico o el biólogo o el economista, aunque sea, te dice, hombre, también esto es muy relevante, hemos hecho un descubrimiento importantísimo, significación material también, o sea, formal y material. El estudio es perfecto, publicable, es un trabajo importantísimo, ¿vale? Esta es la situación perfecta. Segunda situación, que haya significación estadística, o sea, formal, pero no médica o no material. ¿Vale? Esto nos podemos encontrar, pues por ejemplo, que lo veremos luego también en un ejemplo, que el grado de relación, el grado de correlación que haya, sea muy débil, ¿no? Sea una correlación muy pequeñita, yo qué sé, de 0,10, una correlación de 0,10, muy baja, dices, esto es una correlación eh, con muy poca capacidad predictiva, lo hemos visto en la regresión, ¿no? Con una capacidad predictiva muy baja. Bueno, pues esta no tenga relevancia. O que el grado de diferencia, fijaos que aunque no hayamos visto todavía técnicas de comparación, ¿no? Pues digamos, supongamos que hay una variable
que está trabajando con una variable que es proteinuria, la cantidad de, de- de proteínas en orina, que sea un fármaco que haya bajado de 425 a 405 y que sea estadísticamente significativo. Y el médico te dice, hombre, pasar de 425 a 405 sigue siendo proteinuria y ha bajado muy poco. Esto es un fármaco que no nos ha solucionado el problema. Ha hecho una bajada que a lo mejor estadísticamente es significativa, pero desde el punto de vista médico no es relevante. Bueno, pues cuando nos encontramos con una situación de este tipo, es una situación que de alguna manera, claro, por muy relevante que sea estadísticamente, dirías, hombre, esto no tiene un valor médico fundamental. Por lo tanto, en el fondo es una situación de punto final que no tiene mucha relevancia, aunque estadísticamente la tiene, pero al final la estadística pretende ser usada para cosas de la vida real, ¿no? ¿Vale? Por lo tanto, esto es muy importante porque a veces nos pensamos que encontrando significación estadística ya hemos hecho un descubrimiento fantástico. No, a lo mejor hemos descubierto una cosa que desde el punto de vista material es irrelevante. Son cosquillas, no sirve para nada prácticamente. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Tercer caso, que no haya significación estadística y que tampoco haya significación médica. Tienes un resultado, mm, a lo mejor porque el tamaño de muestra es muy pequeño, no ha habido, no se ha encontrado significación estadística, y encima el resultado que tienes, la correlación que tienes o la diferencia que tienes, es muy poco relevante materialmente desde el punto de vista médico. Esta es una situación prácticamente de punto final, a no ser que consideres que, como el tamaño de muestra era muy pequeño, vale la pena aumentar el tamaño de muestra para ver si se confirma en el momento que acabe siendo significativo, que no tenga relevancia médica. O sea, que el grado de relación que de momento tienes, la tendencia que se ve en los datos, tanto a nivel de valor de relación, que todavía no es significativo estadísticamente, ¿eh? O el grado de diferencia que detectas, que tampoco es significativo estadísticamente, si se confirma al aumentar el tamaño de muestra, porque en el fondo el que no sea estadísticamente significativo quiere decir que todo está abierto, que puede pasar cualquier cosa, muy posiblemente porque el tamaño de muestra es muy pequeño y todavía no se puede detectar por dónde van los tiros. Claro, si aumentamos el tamaño de muestra y sigue siendo un valor poco relevante materialmente, al final cuando aumentemos el tamaño de muestra nos vamos a pasar al caso 2. Acabará siendo significativo, pero con una relevancia material, médica, biológica, económica, psicológica muy baja. Y por lo tanto, prácticamente ya podremos decir que se ha acabado el estudio. El estudio no tiene es un punto final. Hemos encontrado significación estadística, pero la significación material es muy baja. Esto me parece que está escrito en el texto un poco después, pero esto es como un juicio, ¿no? En el fondo, la estadística ya os he escrito y dicho en algún momento que tiene mucho paralelismo con el mundo judicial, ¿no? Eh, una cosa es decir si una persona es inocente o culpable de un robo, por ejemplo, y después ver cuánto ha robado. No es lo mismo haber robado 1.000.000 de euros que haber robado 1 euro, o 10 céntimos, ¿no? Imaginaos no sé si se abriría un juicio por este caso, pero alguien que ha robado 10 céntimos, no sé, y acaba siendo culpable, realmente lo robó, ¿no? Pero materialmente, desde el punto de vista no tiene una relevancia social esto, ¿no? El haber robado 10 céntimos, ¿no? O sea, parece como un juego, como una diversión, ¿no? No, ¿me entendéis? No sé si jurídicamente tendría sus connotaciones haber robado 10 céntimos, pero esto es lo que estoy pretendiendo deciros, ¿no? Que a veces puedes encontrarte una situación que realmente es así, hay diferencia, hay relación, pero es una relación pequeñísima, irrelevante médicamente, o psicológicamente o económicamente. ¿De acuerdo? Y el cuarto es la situación más problemática,
que es la más interesante para discutir. Cuando no hay significación estadística, pero sí que hay significación médica. O sea, que el resultado apunta en una buena dirección, tiene una tendencia, ¿no? Parece que apunta bien, apunta en la dirección que nos puede interesar, pero la estadística, que es muy conservadora, te dice, uy, esto no es significativo, esto está abierto todavía, ¿eh? Y aquí tenéis este ejemplo. Imaginaos que estamos haciendo un protocolo para tratar el infarto de miocardio, ¿eh? Y pongo este ejemplo porque es un ejemplo característico y típico que se acostumbra a manejar. Imaginaos que habitualmente en estos momentos estamos trabajando con un protocolo para, en las urgencias, cuando llega un infarto de miocardio, realizar un tipo de tratamiento que llamamos protocolo 1. Es el que ahora está aprobado, es el que está instaurado, el que se practica en las urgencias en un país. De este protocolo 1 tenemos una muestra de 100 pacientes que han llegado con un infarto, 7 han muerto y 93 no han muerto. Y ahora hacemos un nuevo ensayo con un nuevo protocolo, en hospitales, en otros hospitales, en los hospitales de nuestro país, y resulta que con el nuevo protocolo de 100 personas han muerto 6 y 94 no han muerto. Nos encontramos con una situación que aplicaríamos aquí, pues una G cuadrado, una odds ratio, ¿no? Para ver si hay relación, ¿eh? Y fijaos que si aplicamos una odds ratio a estos datos, tenemos una odds ratio de 1,18. ¿De acuerdo? O sea, que el protocolo 1 es peor que el protocolo 2. ¿Eh? Mueren más con el protocolo 1 que con el protocolo 2, efectivamente. ¿De acuerdo? De hecho, se puede decir que mueren un 18% más. ¿Vale? A partir de este 1,18. Bien, pero el intervalo de confianza, mirad cuál es. Incluye al 1. Por tanto, no es significativo. Pero, claro, médicamente dices, hombre, estoy salvando una persona, de cada 100 salvo una más. O sea, médicamente esto es relevante, o sea, salvas una vida. En medicina, a la que salvas vidas, ya veremos luego que puede haber un pequeño problema. Pero bueno, en todo caso, de momento, salvas una vida más de cada 100. ¿Vale? Pero no es estadísticamente significativo. Estamos en el caso 4. Aumentar tamaño de muestra. Esto es obligatorio. Imaginaos que aumentamos el tamaño de muestra y seguimos teniendo la misma relación. Fijaos que lo que he hecho es añadir un 0 más. Sigue siendo la odds ratio 1,18, no ha cambiado las proporciones. El protocolo 2 salva ahora 10 de cada 1000 infartos, 10 vidas más. Pero sigue siendo no significativo. ¿Veis? El intervalo de confianza incluye al 1 todavía. No es significativo. Si aumentamos el tamaño de muestra, y esto en el caso de infarto, por ejemplo, cuando se necesita mucho tamaño de muestra, se suelen hacer estudios multicéntricos, con muchos centros que hacen el estudio para conseguir tamaños de muestra. Pero imaginaos, necesitaríamos aquí un tamaño de muestra enorme para poder demostrar finalmente que con mucha muestra, fijaos que se mantendría, si es que se mantiene, claro. El problema es que cuando no es significativo, quiere decir que puede pasar cualquier cosa, la cosa está abierta. La estadística es conservadora porque te está diciendo cuidado, porque puede ser que lo que estás viendo no es relevante. Y ahora ya sí, bien, fijaos que el p-valor es 0,004 y el intervalo de confianza no incluye al 1 en este caso. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos un caso de relevancia ya también estadística, o sea, significación estadística y significación médica, porque de cada 10.000 pacientes salvamos 100 vidas. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, esto es importante porque de esta manera podemos ver que en el caso de que no tengamos significación estadística, pero sí los datos tienen una tendencia, son valores, dan unos valores que tienen relevancia, ¿no? Hay una relación relevante, en este caso una odds ratio de 1,18 que médicamente es relevante, porque quiere decir que el protocolo anterior es peor que el nuevo, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, vale la pena aumentar el tamaño de muestra.
O imaginaos un caso de una variable con una comparación, técnicas que veremos próximamente, que una comparación haya una bajada importante de proteinuria o de presión arterial, pero que estadísticamente no te ha dado significación, pero que la bajada es relevante en promedio, ¿no? Bueno, hay que aumentar el tamaño de muestra para ver si al aumentar el tamaño de muestra acaba siendo significativo y se mantiene aquella tendencia que se estaba viendo de tanto de relación como de diferencia. ¿De acuerdo? Bien, no obstante, ya os comento aquí en el punto 53 y 54 que a veces te puedes encontrar que aumentar el tamaño de muestra puedes llegar a conseguir un resultado significativo. Al aumentar el tamaño de muestra, casi siempre acaba en algún momento siendo significativo el resultado. El problema es que a veces es significativo estadísticamente, pero no desde el punto de vista médico o psicológico o económico o lo que sea. Claro, en un caso como este podría ser que hubiéramos aumentado mucho el tamaño de muestra y dices, bueno, sí, mejoramos, salvamos 100 vidas, pero imaginaos que a lo mejor médicamente podría ser este resultado no significativo. Es verdad que salvar vidas parece inmediatamente como muy bueno, ¿no? Pero podría ser que yo qué sé, por ejemplo, que el protocolo 2 fuera extraordinariamente caro. ¿Eh? Y dices, hombre, económicamente esto, socialmente, esto no lo podemos mantener. Representaría un descalabro que nos... hay cosas que son limitadas y el dinero es limitado y a veces puedes decir, en un sistema sanitario de un país no puedes invertir a veces para salvar 100 vidas porque a lo mejor por infarto, porque a lo mejor esto representará menos dinero para hacer investigación de cáncer, por ejemplo, o investigación o material en otras enfermedades. O sea, tomar decisiones es muy complicado en, a veces médicamente, ¿no? Entonces es posible que te encuentres con una situación en la que esto hayas aumentado mucho el tamaño de muestra y no sea relevante médicamente. O, por ejemplo, que estos pacientes tratados con el protocolo 2, aunque salvas 100 vidas más, haya más casos de personas con después efectos secundarios. Entonces, no te compensa. O sea, la valoración de la significación material, la significación médica, psicológica, económica, es muy compleja. Y evidentemente no es mi intención abordarla aquí. Simplemente es llamar la atención de que existe esta noción de significación material fundamental a tener en cuenta. ¿De acuerdo? Bien, esto, esto tiene que ver ya ahora con lo que os he comentado del tamaño del efecto. A veces lo que puede ser es que en estadística se utiliza mucho la noción de efecto. Efecto quiere decir que se ven unas relaciones, ¿no? Hay un cambio. Aquí hay un efecto. Este protocolo 2 produce un efecto. ¿eh? Será más grande o más pequeño, pero hay un efecto, hay una bajada. Hay una bajada. ¿De acuerdo? Es posible que alguien diga, el tamaño del efecto, el efecto conseguido, es muy bajo, es muy pequeño, no es relevante. Y te digan, hombre, para conseguir este efecto no vale la pena pasar del protocolo 1 al protocolo 2, porque o económicamente es muy perjudicial, o es muy caro, o también estos pacientes tratados con el protocolo 2, como os decía antes, tienen muchas más probabilidades de tener unos efectos secundarios que pueden ser nefastos y por lo tanto no compensa pasar al protocolo 2. Por lo tanto, el concepto de tamaño del efecto ¿eh? Es fundamental. Es fundamental. Y esto en diferentes ámbitos de la estadística se han propuesto diferentes formas de medir el tamaño del efecto de una forma también estadística. Ya digo que el tamaño del efecto, en el fondo, lo tiene que evaluar un biólogo, un psicólogo, un economista, un lingüista, y decir si aquello es relevante desde el punto de vista material. Y esta es la forma mejor de medir el tamaño del efecto. Se ha visto un efecto que es estadísticamente significativo, por ejemplo, o que no es significativo. De momento
se ve una tendencia, ¿no? Y dices, hombre, evalúo el efecto que estoy viendo, el grado de relación que estoy viendo, la diferencia que estoy viendo, y me es relevante, esto es relevante, tiene un valor. Este tamaño del efecto, en el fondo, es una medida muy compleja que tendría que medir cualquier especialista. Lo que ocurre es que hay una serie de índices, una serie de métodos que miden el tamaño del efecto. Miden el tamaño del efecto de alguna manera. Y aquí en esta lección os voy a hablar de uno que es la D de Cohen. La D de Cohen es un medidor del tamaño del efecto. Veréis en otros momentos, lo hablaré en otro vídeo, que hay otras formas de medir el tamaño del efecto. Por ejemplo, en ANOVA hay una forma de medir tamaño del efecto, que no es la D de Cohen, es una medida que se llama ETA. Pero en esta lección no, de momento no lo vemos. Pero quiero decir con esto que hay diferentes formas de medir el tamaño del efecto. Aquí lo veis, la D de Cohen, el factor F, la ETA al cuadrado, son diferentes medidas del tamaño del efecto. Otra medida del tamaño del efecto es medir el grado de capacidad predictiva de una correlación. En el fondo, la capacidad predictiva que veíamos en el tema de la regresión, con la R cuadrado, no deja de ser una medida del tamaño del efecto. Es una forma de medir el grado de capacidad predictiva. ¿De acuerdo? Bien, y os decía en aquella lección que si no hay un 50% de R cuadrado como mínimo, se considera que hay una capacidad predictiva pequeña, podríamos decir, hay poco tamaño del efecto, se podría decir que es una medida del tamaño del efecto. La D de Cohen es muy interesante, lo que hace es una medida más de comparación, por eso lo digo aquí, que lo veremos más en detalle en el tema 14, pero ya que estamos hablando de significación material, significación formal e introduciendo esta noción de tamaño del efecto, aunque al acabar el tema 14 voy a recordar que se visualice este vídeo de nuevo porque es recomendable, lo comento ahora, porque tampoco es necesario haber entendido la T de Student, que es una técnica que veremos en el tema 14, repito. Y ya se empieza a ver un poco de qué van estas medidas del tamaño del efecto. Si yo estoy comparando dos grupos, tendré la media de un grupo, del grupo 1 y del grupo 2. Dos grupos tratados de forma diferente, por ejemplo, dos grupos de estudiantes que se les ha explicado el mismo tema de forma diferente. Y tengo al final una nota media del grupo 1 y una nota media del grupo 2, o dos grupos de pacientes que se les ha tratado de una manera y tengo al final el resultado de una variable que estoy controlando y tengo una media x sub 1, x barra sub 1, la media muestral del grupo 1 y la media muestral del grupo 2. Y aquí tengo la desviación estándar. La desviación estándar promedio de las dos muestras. Aquí se coge el promedio de las dos muestras. Tengo una desviación estándar aquí, tengo una desviación estándar aquí, que muy posiblemente sea bastante similar, pero en todo caso puedo hacer el promedio de las dos desviaciones estándar. Y esto es la D de Cohen. Mirar cuánta diferencia tengo, porque el efecto que va a tener que ver con la diferencia, el efecto en el caso de la comparación va a tener que ver con la diferencia de medias. Si yo estoy con un grupo que tiene una presión arterial de 160 en promedio, un grupo, y les doy un antihipertensivo y consigo bajar a un promedio de 140, tendré un efecto de una bajada de 160 a 140, es una bajada de 20. La diferencia será 20. En el fondo el efecto tiene que ver con esta diferencia. O sea, lo que miramos cuando miramos el efecto de una comparación va a ser cuánto cambia un grupo tratado de una manera respecto a otro grupo tratado de una manera diferente. Esta diferencia tiene que ver con el efecto. Pero no, lo que hace la D de Cohen es relativizar esta diferencia respecto a la desviación estándar. O sea, que si la desviación estándar es muy grande, haga más pequeña esta D. ¿De acuerdo? Porque si esto es muy grande, se hará más pequeña esta diferencia. ¿De acuerdo? Y si es muy pequeña, esta diferencia se va a amplificar.
Y esto es muy importante. Y es tremendamente sencilla la D de Cohen, pero es extraordinariamente útil y muy sencilla de entender. Mirad, mirad aquí. Yo aquí tengo una D muy grande. ¿Por qué? Esta diferencia es la misma, esto es la media muestral, y esta es la muestra que yo tengo de esta muestra. Tengo 5 valores y este valor es el promedio. Tengo 5 valores y este es el promedio del otro grupo. ¿Vale? El numerador de la D de Cohen es el mismo aquí que aquí, que aquí. Aquí que tengo menos desviación estándar, aquí tengo un poco más de desviación estándar y aquí tengo mucha desviación estándar, ¿veis? Lo que cambia es el denominador, que aquí tengo un denominador muy pequeño, la S es muy pequeña, y aquí tengo una S muy grande. ¿No? S es muy grande. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que aquí tengo una D grande. ¿Por qué? Porque esta diferencia la divido por una S muy pequeña. Y aquí la misma diferencia la divido por una S muy grande. Esto hace que el cociente sea pequeño y la D sea pequeña. O sea, el tamaño del efecto, a pesar de que la diferencia es la misma aquí, que aquí, va disminuyendo. Aquí tengo mucho más efecto. ¿Veis que separo más los grupos? Tengo un efecto mayor, he separado más los grupos. O sea, fijaos cómo es muy interesante porque esto cuando veamos las técnicas de comparación lo entenderéis mucho mejor. Por eso os recomendaré al final del tema de comparación que se revise este vídeo, ¿no? Porque fijaos la diferencia que hay entre esta situación, esta y esta. Siendo la misma diferencia, desde un punto de vista de tamaño del efecto, para el especialista, para el médico, para el psicólogo, no tiene nada que ver esta situación con esta de aquí. He conseguido un efecto superior aquí que aquí, a pesar de que las diferencias de media son las mismas. Y es porque la desviación estándar es fundamental en cualquier análisis estadístico en general y en concreto en el tamaño del efecto. Y aquí finalmente otro caso que también va a depender del tamaño de muestra. Fijaos que aquí tengo una diferencia, aquí tengo una D pequeña, aquí tengo una D pequeña. ¿Por qué? Porque tengo mucha desviación estándar. ¿De acuerdo? Aquí tengo una D grande. ¿Por qué? Porque tengo poca desviación estándar. Por lo tanto, fijaos que aquí tendría un tamaño del efecto pequeño y aquí tendría un tamaño del efecto muy grande. ¿De acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Que es muy grande, sí. Pero el problema es que a lo mejor me voy a encontrar que con esta situación tendré que no hay diferencia estadísticamente significativa. Y tendría un efecto grande, sería una situación de estas de que el efecto, o sea, la significación material apunta en buena dirección, parece que hay muy buena significación material, tengo una D grande, un tamaño del efecto grande, una significación material importante, pero que no hay significación estadística. Aquí inevitablemente tendría que aumentar el tamaño de muestra para comprobar si al aumentar el tamaño de muestra se mantiene este tamaño del efecto que estoy viendo aquí. Aquí tengo un tamaño del efecto pequeño, pero hay una diferencia significativa. Por lo tanto, aquí me podría encontrar con la situación contraria, digamos, que hay significación estadística, pero la significación material es muy baja porque, digamos, consigo un cambio relativamente pequeño. ¿De acuerdo? Bien, en todo caso, es muy importante que entendáis que la significación material es algo complejo, algo que en el fondo quien decide va a ser el médico, el biólogo, el economista, el psicólogo, el lingüista, el especialista que aplique la estadística es el que va a decidir si aquello tiene significación material, ¿de acuerdo? Y que hay instrumentos, medidas, como la D de Cohen, como la misma R cuadrado, que en aquel momento no hablé como medida del tamaño del efecto, pero se puede evaluar con una medida del tamaño del efecto, y la eta cuadrado en el caso de la nova, que veremos más adelante, pero en todo caso hay diferentes instrumentos matemáticos, podríamos decir, instrumentos matemáticos que te permiten evaluar, medir el grado del tamaño del efecto.
acuerdo? Por lo tanto, lección importantísima para situar las cosas. Es podríamos decir, una lección esta con la significación formal y significación material y tamaño del efecto, una lección transversal, porque es una lección que tiene que ver con todo lo que abordemos en estadística, porque tiene que ver con cualquier técnica estadística en el fondo. Pero es una lección muy importante y compleja, es verdad, pero es una lección importante para tener en cuenta. ¿De acuerdo? Bien, pues muchas gracias.